Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo. Y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Buenos días y bienvenidos a nuestra reunión en línea de Graceway. Mi nombre es Daisy y me alegra mucho estar adorando con ustedes hoy. Si es la primera vez que se unen a nosotros, gracias. Son queridos y bienvenidos aquí. Nos encantaría conocerlos también. Envíenos un mensaje de texto que diga hola al número en pantalla. Si desea hablar con un pastor, llámenos al número de abajo. Nos encantaría fijar un horario para hablar con usted, ya sea por teléfono o video chat. Gracias de nuevo por unirse a nosotros. El servicio está empezando. Prepárense para la adoración.
Muy buenos días, mis hermanos. Un nuevo día hoy y gracias a Dios por el clima que tenemos y por las bendiciones que recibimos cada día. Hoy quisiera iniciar una serie de los próximos 4 o 5 domingos hablando sobre lo que yo llamo personas como nosotros. La Biblia está llena de personajes que Dios usó, aún más, Él usó más de 40 hombres para escribir lo que hoy conocemos nosotros como la palabra de Dios. Y fueron más de 40. Y Dios usó a muchos y usó a muchos de ellos para escribir también acerca de otros y la bendición que tenemos de poder saber lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Y por eso lo he llamado personas como nosotros. Personajes como David, Samuel, Ruth, Esther, Rahab, Moisés, Salomón, David y muchos otros más. Obviamente no tenemos el tiempo y el Señor me ha guiado a hablar de unos 4 o 5 de estos personajes. Y quisiera más que nada empezar a hablar sobre Salomón. Salomón tiene algo increíble que nosotros podemos ver en las Escrituras. Una de las cosas por las cuales Salomón es muy conocido es por lo que se conoce como el Templo de Salomón, ¿verdad? Obviamente ni es parecido a lo que es nuestra iglesia o el templo o lo que nosotros llamamos el edificio. Recuerde que hemos estado hablando que nosotros somos la iglesia, no el edificio que ustedes ven aquí detrás mío, sino nosotros, y un día estaremos aquí reunidos una vez más, pero por ahora estamos esperando ese tiempo. Durante el reinado de Salomón, Jerusalén fue una ciudad que fue de gran testimonio. Fue como si estuviese puesta en una montaña, en una cima, y fue una luz, porque esos años en que Salomón reinó, esta nación, y especialmente en Jerusalén, fue un tremendo testimonio. Y una de las cosas que este hombre hizo, además de la construcción del templo, es que él fue muy conocido por su sabiduría. Por su sabiduría. Dios le dio inmensas riquezas, pero lo que más lo llevó a él a un glorioso ministerio, si pudiéramos llamarlo, y que muchos reconocieran que él era sabio por su Dios, fue la tremenda sabiduría. Muchas de estas cosas sabias que Salomón era, las tenemos hoy en la Biblia a través de los proverbios, ¿verdad? Pero vamos a ver, como les quiero compartir esta mañana, unas 3 lecciones, pero vamos a ver que desgraciadamente él terminó mal. Tristemente fue una realidad, pero eso sucedió. Ahora, lo que quisiéramos enfocarnos es en qué podemos aprender de él. La idea aquí no es ser como Salomón, porque Salomón, Dios lo creó con un propósito específico, así como a ti y a mí. Dios nos ha puesto sobre la faz de la tierra con un propósito, y cada uno de nosotros pues puede encontrar ese propósito. Y quizá la forma más simple de decir cómo es cuando tú caminas con Dios, cuando tú estás en una relación completamente estrecha con Él, vas a aprender lo que Dios es y por qué Él te puso aquí y cuál es ese propósito que quiere llevar a cabo. Tal como con Salomón, Dios tenía un propósito con él, lo escogió, llevó a cabo la tarea, pero pudiéramos decir que también vamos a aprender cosas o una cosa negativa en cuanto a él. Así que mi meta esta mañana es que aprendamos 3 lecciones básicas. 3 lecciones, hay muchas que pudiéramos aprender, pero hay 3 que para mí sobresalen en la vida de Salomón. Por ejemplo, primero dice la Biblia que él amó a Dios. Entonces vamos a hablar de esto, de nosotros amando a Dios. La segunda lección que creo que podemos aprender es que él fue bastante humilde, porque él le pidió a Dios dirección. O sea, al principio no sabía qué hacer y simplemente le pide a Dios: ayúdame a que yo pueda hacer esto. Y la tercera, que quizás es la negativa y la triste, es que Salomón se desvió. Pudiéramos decir que él tuvo un inicio buenísimo, pero terminó mal. Y no es lo que nosotros tenemos que sufrir, no es lo que nosotros tenemos que pasar. Así que acompáñenme en este estudio. 3 cosas que quisiéramos aprender de Salomón esta mañana. Como les dije, queremos aprender 3 lecciones de la vida de Salomón. Y con cuidado tenemos que pensar en esto porque no queremos ser Salomones, ¿ok? Dios creó a Salomón con un propósito. Dios te ha creado a ti, me ha creado a mí, con un propósito específico en donde quiera que estemos. Así que, ¿pero qué podemos aprender de él? Muchísimo, muchísimo. Tal como les dije anteriormente, fue un hombre y quizás el hombre más sabio sobre la faz de la tierra porque Dios así
lo diseñó, y no solo esto, Él pidió esto y Dios se lo concedió. Así que vamos a ver, la primera cosa en la vida de Salomón es el hecho de que la Biblia nos habla, Dios nos dice que Salomón amó a Dios, y esa es la primera lección que quisiéramos aprender esta mañana, que tú y yo como hijos de Dios amemos a Dios. Sí, yo sé que muchos decimos, claro que sí, yo amo a Dios, pero vamos a ver lo que es en realidad amar a Dios, porque la Biblia nos dice aquí en 1 de Reyes, capítulo 3, y específicamente en el versículo 3 dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que la prioridad de Salomón, tal cuando él está empezando en su reinado, dice Dios que Dios amó. En otras palabras, él tenía una relación muy, pero muy cercana a su padre, porque dice, amó a Dios, amó a Jehová. Y esa es una de las prioridades que tú y yo debemos, dar o mostrar al mundo, que en verdad nosotros amamos a Dios. Ahora, una de las cosas que nos dice el Señor que Salomón amó a Dios fue ver el hecho de que era algo tangible, que era real. ¿Por qué? Porque dice aquí, andando en los estatutos. Entonces, esto quiere decir que el amor que él reflejaba, el amor que decía tener por Dios, se mostraba en su obediencia. Vamos a ver que el amar a Dios y la obediencia van muy, pero muy, muy cerca. Juan nos escribe en Juan capítulo 14 y nos habla, y esto es algo bueno que nosotros podemos pensar, porque muchas veces tú y yo decimos, claro, yo amo a mi Dios, de veras. Y yo quién soy para cuestionarte eso, para preguntar si en realidad lo amas o no, pero Dios nos va a ayudar a cuestionarnos a nosotros mismos y hacernos una evaluación pensando si en verdad amamos a nuestro Dios como decimos que lo amamos, porque Juan capítulo 14 en el versículo 15, mire lo que él nos dice, muy muy claro, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Notan la relación? Igual tal como nos hablaba de Salomón, él lo amó y andaba en sus caminos. Más adelante, en el versículo 21 de ese mismo pasaje de Juan, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. De tal forma que nosotros tenemos una forma de poder ver si en verdad amamos a Dios. Y esto es muy importante porque yo creo que hay muchas cosas que amamos más que a Dios. Y si no me cree, tal vez sería bueno que usted haga un inventario de su vida, de las cosas que hace todos los días, hágalo por una semana y luego léalo y se va a dar cuenta en qué ocupa usted su tiempo. Porque ahí le va a hablar de sus prioridades, de cómo usted dice que hace o ama esto o ama el otro. Eso es como cuando decimos yo amo a mis hijos y yo paso tiempo con ellos. Y cuando hace toda una evaluación de a lo menos una semana, se da cuenta que casi ni ha pasado tiempo con ellos. Entonces, ¿qué te dice eso? Que lo creo, que lo digo, pero en la práctica pareciera que no se está dando. Entonces, esto es algo que cada uno de nosotros como hijos de Dios debiéramos tener la prioridad de amar a Dios. En medio de toda esta pandemia, qué interesante, cómo nosotros podemos mostrar el amor a Dios. Pues simplemente obedeciendo, porque amarle, ¿por qué le voy a amar? Porque Él es el Padre, Él es mi Padre celestial, Él es todo para mí. Y aún más, la Biblia dice que Él dio su vida y Él me amó primero, así que es casi regresando. Salomón fue un hombre que sabía lo que era amar a Dios. Y él había sido enseñado porque muy temprano Dios está enseñando a su pueblo que una de las prioridades que tiene que tener el pueblo de Dios es amar a Jehová, su Dios. Porque si no amaban a Dios, era muy fácil que ellos se pudieran desviar, como sucedió muchísimas veces, desviar siguiendo otras cosas, otros dioses. Pero aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, quiero leerles lo que él dice. Esto es un mandato para con Israel. Y les dice en el versículo 4, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios. Note, es un mandato a la nación de Israel. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿De qué está hablándonos aquí el Señor? Está hablándonos de lo que el Señor está diciendo que yo tengo que ver
y saber exactamente lo que Dios está haciendo en mí. Y si yo digo que amo a Dios, eso debe ser la prioridad. Bueno, es un mandato. Y usted me va a decir, bueno, pero eso se lo dijo al pueblo y ahora nosotros somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. Sí, claro que sí. Pero quiero que vean en el libro de Mateo la respuesta del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 22, cuando los fariseos le están preguntando y le están diciendo, ¿y qué quiere decir esto o aquello? Todo lo que está refiriéndose y las enseñanzas. Pero aquí les hace a ellos el recordatorio del gran mandamiento. Y les dice en el capítulo 22, versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de nosotros hacia nuestro Dios debe ser algo que ocupe un lugar importantísimo. Y si no está ocupando ese lugar, quiere decir que yo voy a llenar mi corazón con muchísimas otras cosas. Y sí, yo sé, ustedes casados piensan, bueno, pero los hijos, mi esposa, claro que sí, eso lo entendemos, pero tenemos que tener el balance correcto. Y como hijos de Dios, nuestro primer amor, por así decirlo, debe ser Dios, debe ser Dios. Interesante porque Dios, hablando a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis, les dice, ustedes han abandonado su primer amor. Y a veces nos referimos, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo y esa euforia que tenemos, volvemos a ver a este individuo que está pero súper alegre, está contento, lleno de energía y decimos, bueno, es que está en su primer amor. Y a veces nosotros debiéramos seguir con esto, pero Dios dice, ámame. Esa debe ser tu prioridad. Si Dios nos ama y desea que nosotros le amemos, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para amar a nuestro Dios? ¿Qué estamos haciendo para que ese amor que voy a tener hacia mi Dios crezca? Déjeme mencionar quizás algunas cositas. Piense en esto. ¿Por qué usted ama como ama a sus hijos o a su esposa o, desgraciadamente, a su trabajo? ¿Qué es lo que ocurre aquí? En primer lugar, usted pasa tiempo con ellos, ¿no? Entonces, si usted va a amar a Dios y debe, si usted va a cultivar el amor hacia Dios, ¿sabes qué? Tienes que pasar tiempo con Él. Bueno, pero qué difícil, yo no lo veo ni lo siento. Un momentito, Dios te dejó su palabra y quizás separarse, irse a un rincón o ir a un lugar abierto en donde usted puede sentarse y tener completo control de oír a Dios, de hablar con Él. Alguien puede pasar y ver y pensar que está loco porque está hablando solo. No se preocupe, pero usted necesita tomar tiempo. Así es como vamos a cultivar. También, en las páginas de la Escritura se nos revela quién es nuestro Dios. Y ustedes podemos pensar, ¿por qué te enamoraste de este o de aquella? Por la forma de ser, porque conocí a este individuo. Bueno, ¿sabes qué? Tú y yo nuestro amor hacia Dios puede crecer grandemente si leemos en las páginas del libro, de su libro, lo que Dios es. Eso nos va a ayudar a nosotros a conocerlo más y, por así decirlo, enamorarnos más de nuestro Dios, amar cada vez más. La tercera cosa que usted debe hacer y puede hacer es orar, hablar con Él. Porque de esta manera usted va a poder aprender a amar a Dios. Son tres cosas muy simples: pasar tiempo con Él, leer su palabra de Dios para conocerle y hablar con Él a través de la oración. Déjeme agregar otra: caminando con Él, caminando en obediencia. ¿Sabe qué? Eso le va a ayudar a usted a desarrollar. Salomón reconoce que fue creado con un propósito, que fue creado para llevar a cabo una tarea. Usted y yo hemos sido creados sobre la faz de la tierra con un propósito. Por eso en nuestra iglesia tenemos un énfasis grande. Encuentra el propósito por el cual Dios te puso sobre la faz de la tierra y haz una diferencia. Todos, sin excepción, hermanos, hermanas, todos nosotros fuimos creados para algo específico. Tal vez no para ser como Salomón y hacer un templo como Salomón lo hizo, pero sí para causar una diferencia, hacer una diferencia, aunque sea en una sola persona. Pero tantas veces el enemigo nos ha convencido de que somos insignificantes y debemos tener mucho cuidado con esto. En el primer libro de los Crónicas, capítulo 1, en el versículo 8, noten lo que Salomón dijo a Dios.
¿verdad? Él reconoce y él le dice esto: tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia. Capítulo 1, versículo 8. Y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Entonces, si hay algo que él entendió en ese amor para con su padre, es que él entendió que Dios lo había puesto a él con un propósito específico. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Dios no te crió por accidente. Tú no eres un accidente. Bueno, pero es que no. El momento en que naciste sobre la faz de la tierra, tienes un propósito. Y Dios quiere usarte. ¿Quién lo puso como rey? Dios. Y usted ha sido creado con ese propósito. Quizás está trabajando en esa empresa con un propósito. Dios te llevó a ese lugar. ¿Para qué? Bueno, es que es para ganar algo porque hay que pagar todas las cuentas. No. Ahí donde estás, Dios tiene un propósito para tu vida. Y cuando tú estés amando a Dios como debe ser, la gente a tu alrededor lo va a notar, se va a dar cuenta. Cualquiera que sea, ya sea que seas un doctor, seas una doctora, seas un zapatero, seas una persona que trabaja en una fábrica, sea alguien que limpia los baños en un lugar, no importa dónde yo esté, el asunto es donde Dios me ha puesto, porque eso va a causar un impacto. Y ahí donde estás, Dios dice, ámame. ¿Y sabes qué? Cuando amas a Dios, se va a notar. Y cuando eso se nota, ¿qué va a causar? Un impacto a los que están a tu alrededor. Así que la primera lección que quisiéramos aprender esta mañana es: Salomón amó a Dios. La pregunta que te debes hacer es: ¿amas a Dios? Y si no, empieza ya a cultivar ese amor como hablamos antes. La segunda lección que quisiera que aprendiéramos es que cuando Salomón contesta a la pregunta que Dios le hace sobre qué es lo que él quiere, que le pida lo que fuere, él demuestra su humildad. Así que Salomón fue un hombre humilde porque él reconoce que ha sido puesto por Dios en un lugar, pero a la vez reconoce que sin Dios él no puede hacerlo. Entonces, ¿qué es eso? Eso te dice que muchas veces vamos a estar en un lugar en donde quizás pareciera que no podemos hacer lo que hemos sido puestos a hacer, pero Dios dice, te puse ahí porque sé que puedes hacerlo. Por eso, en las 2 semanas pasadas que hablamos sobre los padres, si Dios te puso ahí a ser un padre, no te preocupes. Ora y pide a Dios de ser ese mejor padre. Salomón fue un hombre que activamente cultivó su relación con Dios. Sigamos leyendo aquí en la porción de Primero de Reyes, capítulo 3, y voy a seguir leyendo aquí en el versículo 4, dice: e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí, pero 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel lugar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te dé. Muchas veces que he leído este pasaje, me pongo a pensar, ¿qué sería si este día oigo la voz del Señor, se me aparece y me hace esa misma pregunta? Muchos de nosotros quizás nos va a dar un infarto, ¿verdad? Porque, wow, Dios se aparece. Pero quiero que pienses en esa pregunta por un momento. Porque hoy día yo creo que muchos de nosotros contestaríamos, bueno, siempre he soñado con tener una buena casa. Siempre he soñado con tener esto o aquello. No sé si esas serían nuestras respuestas o nuestra mente quedaría completamente en blanco y no sabríamos qué pedir. Pero hay algo que sí debemos reconocer. La relación, el amor de Salomón hacia Dios y Dios hacia Salomón lo lleva a él decir, ok, dime qué quieres. Pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate. La Biblia nos enseña que nuestro Dios siempre quiere dar a sus hijos lo mejor. Y no es una excepción. Bueno, pero es que Salomón tenía, sí, ok. Pero tenemos nosotros que reconocer que Dios nos ha puesto ahí. Y si Dios me ha puesto ahí, pide a Dios. La humildad de este hombre fue pedir exactamente lo que él consideró que necesitaba. Porque sigue diciéndonos, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado este
esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Está reconociendo su posición. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto, otra vez recuerden, a mí, tu siervo, por rey en lugar de David. ¿Ok? ¿Qué está haciendo Salomón? Otra vez está reconociendo el propósito de Dios para su vida. Y dice, y yo soy joven y no sé cómo entrar en mi salir. ¿Puedo poner algo aquí a ustedes, jóvenes? Muchas veces, y digo esto porque yo también fui joven, y una de las cosas que tenemos cuando estamos jóvenes es que creemos que nosotros tenemos la solución de todo. Creemos que nosotros, al tener esa juventud irradiante, esta es la solución, la gente adulta no sabe lo que están haciendo, vamos a revolver este mundo porque nosotros sabemos qué hacer. Este hombre no pensó así. Está en una posición bastante influyente. Y noten lo que él dice. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Qué te dice esto? Humildad. Él reconoce su posición. Él reconoce que tiene una gran posición, sin embargo, va a reconocer que él no puede hacerlo sin Dios, porque luego le dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. ¿Cómo crees que se sentía Salomón cuando está en ese trono y ve esta multitud? Dios viene y le pregunta, ¿qué quieres? Versículo 9. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Qué te dice esto? Él reconoce su necesidad para que poder gobernar este pueblo necesita la ayuda total de Dios. Qué diferente a muchos de nosotros cuando estamos en esa juventud de que queremos cambiar el mundo, ¿no es cierto? Si tú te das cuenta, muchas revoluciones en el mundo empezaron entre jóvenes y hubieron ciertos cambios y todo, y gracias a Dios por eso. Pero francamente, a veces en esa etapa de nuestras vidas no hay mucha sabiduría. Y este hombre tiene la humildad suficiente de encontrarse en una posición poderosa. Él es el rey de Israel. Va a guiar a un pueblo innumerable, grandísimo. ¿Y qué hace? Pide la ayuda de Dios. ¡Wow! ¿Qué te dice esto? Esto es un hombre humilde. Porque él dice, yo no puedo hacerlo solo. Tú eres quien vas a poderme ayudar, Señor. Y lo interesante es que la respuesta de nuestro Dios dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Muchas veces nosotros queremos agradar a Dios y lo único que pensamos es pedir cosas que ayuden a mi bienestar personal. Y si bien es cierto, no hay nada mal en esto, pero a veces esa es la única prioridad. Siempre estamos recibiendo peticiones de oración por salud de personas, por condiciones, por esto, por el otro, por dinero, por mejor vida, todo para nosotros. Muy rara vez he recibido una petición en la cual me piden, sí, por favor ore porque yo quiero ser usado por Dios en una forma efectiva, quiero ser mejor padre, mejor madre, de vez en cuando, pero no muy frecuente. Y este hombre tuvo la humildad de decir, Señor, yo no puedo hacer lo que me has encargado hacer. Y yo creo que esto es algo que debemos aprender. La Biblia está llena de consejos y nos habla de que debemos ser hombres humildes. Cristo es nuestro maestro por excelencia. Él dependió de su Padre cuando estuvo haciendo todo el ministerio aquí sobre la faz de la tierra. Y qué bendición fue esto. La respuesta de Dios fue mucho más allá de lo que Salomón pidió. Porque mire lo que le dice a partir del versículo 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. No solo Dios se alegra, se complace en el hecho de que Salomón reconoce su inhabilidad de gobernar a una nación como Israel, sino que Dios no solo le da la sabiduría, pero le da riquezas, le da muchas otras cosas. Interesante.
porque esto es lo que Dios hace. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, perdón, me brinqué, en versículo 12, he aquí te he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¡Wow! Es impresionante lo que Dios hace. Aquí vemos la humildad de este hombre. Aprendamos esta lección, hermanos. Seamos humildes. Y yo sé que a veces nosotros decimos, bueno, yo soy una persona humilde, y el que dice que es humilde, pues a lo mejor no lo es porque tiene que decirlo. Eso se va a ver. Pero piensa en esto. Dios te ha puesto como esposo, ¿cierto? Si Dios te ha puesto como esposo, como esposa, eso quiere decir que Dios te puede dar todo lo que tú necesitas para ser el mejor esposo. ¿Estás orando por eso? ¿Estás pidiendo a Dios, Señor, dame la sabiduría, el entendimiento para ser el mejor esposo para con mi esposa? Eres padre, eres madre. ¿Estás orando, Señor, dame el entendimiento, la sabiduría para ser la madre que debo ser para mis hijos, el padre que debo ser para mis hijos? ¿Me has puesto como líder en la iglesia? Entonces debieras estar orando y diciendo a Dios, Señor, dame todo aquello que yo necesito para ser ese líder en la iglesia por el cual tú me has puesto. Esto es humildad, esto es decirle a Dios, estoy aquí porque tú me pusiste, pero Señor, necesito de ti, porque yo no puedo hacerlo sin ti. En el primer libro de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, en el versículo 14, note lo que Dios nos dice aquí, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Notas esto? Si Dios te puso ahí, eso quiere decir que Dios puede hacer de ti y va a hacer de ti un gran padre, un gran doctor, una gran enfermera, un gran limpiador de baños, lo que fuese. Pero es tener esa humildad de poder ir a Dios y reconocer que sin Él no lo puedo hacer y que necesito su ayuda por completo. Y tengamos esa humildad suficiente para hablar a nuestro Dios. Mira, y esto es lo que Dios va a contestarnos siempre. En Efesios 3:20, lo mismo que sucedió con Salomón. Efesios 3:20, que yo estoy seguro todos nosotros lo conocemos porque lo hemos usado muchas veces. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué fue lo que hizo con Salomón? Le dio más allá de lo que Salomón pidió. ¡Qué bendición! Obviamente esto no es una fórmula, ¿verdad? Dice, entonces voy a pedir a Dios esto porque a lo mejor me da esto. Dios conoce nuestro corazón. Pero la humildad es reconocer mis propios límites. Pero una cosa tienes que aprender. Si Dios te puso ahí, porque ese es el propósito de Dios, quiere decir que Él te puede equipar. Pero lo que Él quiere es oír de ti. ¿Te puedo ayudar? Quiero ayudarte. La tercera lección que quisiéramos aprender esta mañana es la lección más negativa. Y tengo que decirles que esto sucede con muchísima frecuencia. Y por eso Dios lo ha puesto aquí. Es increíble para mí que Salomón, un hombre que amó a Dios, un hombre que quería obedecerle, un hombre que le pidió a Dios sabiduría para poder guiar a su pueblo, luego termina desviándose. ¡Wow! Hermanos, esto es algo que todos nosotros podemos pasar y pudiéramos decir un triste final. Cuando empezamos a alejarnos de Dios, esto va a causar cosas muy, pero muy trágicas, muy severas. En el momento en que yo me empiezo a desviar, van a haber consecuencias y a veces consecuencias muy, pero muy trágicas. Y eso tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado porque Dios no quiere que esto suceda. Es triste, pero sucede con muchísima frecuencia. Quiero que vayamos a Primero de Reyes, pero ahora en el capítulo 11 y vamos a leer en el versículo 4. Porque quiero que escuche bien lo que está pasando con este hombre. Algo que nosotros pudiéramos decir, empezó bien, pero está terminando mal. Y no queremos eso en nuestras vidas. Queremos aprender a no llegar a ese punto. Queremos aprender a amar a Dios, queremos aprender a ser hombres y mujeres humildes, pero no queremos alejarnos de Dios. Y creo que la mayoría estaría de acuerdo, y quizás el 100% de los que nos llamamos creyentes,
no queremos desviarnos. Pero aquí nos dice en 1 de Reyes 11, en el versículo 4, dice, y cuando Salomón era ya viejo, escuche bien, sus mujeres, desgraciadamente este hombre, sabio increíblemente, y tuvo muchísimas mujeres. Noten esto. Dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Y uno lee esto y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque todo empezó bien. La bendición de servir a un gran Dios como Dios, Jehová Dios de Israel, el único Dios. Pero hermanos, quiero decirles algo, esto es algo que nos puede pasar a todos nosotros. Ahora o en nuestras edades ya maduros, o como dice aquí, cuando era viejo. Versículo 5 dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Óigame, ¿cómo es posible que un hombre que conoció al único y verdadero Dios, ahora se está yendo detrás de un Dios que no existe? Es una estatua. Es alguien que sabía que no es real. Y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Noten el versículo 6, completamente un contraste. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. ¡Wow! Si hay una lección que tú y yo necesitamos aprender y recordar día a día, no te alejes. Todo empieza con poquito. Recuerdo hace muchos años que había oído de la escuela donde yo estudié la Biblia, y una escuela a quien amo mucho, y conociendo al presidente, y recuerdo que él y yo participamos en una conferencia en Brasil, nos encontramos en el aeropuerto sin saber, diferentes vuelos y todo eso, y yo ya había oído cómo a un hermano, uno de los profesores a quien yo conocí muy bien, una preciosa familia, había cometido adulterio con una de las señoritas en el lugar, en la escuela, y pues perdió todo, tristemente. Y cuando yo le vi a mi hermano, una de las primeras preguntas que yo le hice, hermano, pero ¿cómo es posible que esto pasara? Y él, muy calmado y muy quieto, me dice, Marco, todo empieza con un poquito. Un cafecito acá, un tiempo acá, todo empieza. Y eso me ha quedado pero bien grabado en mi mente. Y es cierto, porque todo empieza. ¿Cuál fue el problema de Salomón? Empezó a abrir su corazón a mujeres que Dios le había dicho no, porque estas te van a desviar. No oyó a Dios, se dejó impresionar por lo físico y quién sabe qué otras cosas. Hoy en día es muy fácil alejarnos de Dios. Mire lo que Santiago nos dice en el capítulo 4, el versículo 4. Santiago escribe sobre esto y nos dice, versículo 4, del capítulo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¡Wow! Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. ¡Wow! Hay muchas cosas en el mundo que son buenas y debemos aprovechar. Hay muchísimas cosas. Dios no nos está diciendo que nos metamos en un lugar y que no veamos a nadie ni que nos relacionemos con nadie. No, Él no está diciendo esto. Pero muchas veces es muy fácil seguir las corrientes de este mundo. Y de pronto nos encontramos en situaciones difíciles y tristes. Tú y yo debemos ser diligentes y fieles a nuestro Dios, y esto nos llevará a no tener un final así. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que ser diligente en cuidar. Uno de los pastores que sirve juntamente conmigo aquí en nuestra iglesia, siempre, con mucha frecuencia me decía, hoy nos vemos muy poco, pero yo recuerdo, él venía a mi oficina, hablábamos un poco y al salir, Dios te bendiga, y me dice, Marco, mantente limpio. Y eso, ¿verdad? Al principio, ¿qué le pasa? Pero esto me hizo pensar mucho. Wow, qué cierto, mantente limpio. Es algo diario que tenemos que hacer. En el libro de Proverbios, capítulo 4, y Proverbios está lleno de consejos de Salomón. Imagínense.
¿ok? Pero para que esto nos haga ver que nosotros pudiéramos caer en lo mismo. Capítulo 4 de Proverbios, versículo 20. Mire lo que él dice aquí. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si hay algo que tú y yo tenemos que estar haciendo es cuidar nuestro corazón. ¿Qué lees? ¿Qué oyes? ¿Qué ves? Eso estará alimentando. Y en una forma muy sutil te vas a dar cuenta muchas veces que ya no tienes tanto interés en la iglesia de Dios. Y por eso muchos quizás están contentos con la pandemia, porque ya no tienen que ir a la iglesia, solo se tienen que conectar, y si lo hacen, tal vez sí, tal vez no. Esto es lo que nos toca hacer para no terminar como Salomón. Hoy día, los matrimonios en la iglesia son como los matrimonios del mundo. Criamos a nuestros hijos como el mundo lo está haciendo. Y es triste, es doloroso. ¿Por qué? Porque es algo que no podemos entender que está pasando. Yo sí les puedo decir que está pasando. Estamos pensando como el mundo. Y esto ha sucedido poco a poco. No ha sucedido de un solo golpe, porque eso sería muy fácil. Pero ha sucedido poco a poco. La semana pasada hablé sobre el carácter. Ya no hay personas de carácter. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseña otras cosas que son más importantes. Dios dice no. Pensamos como el mundo y esto no es lo que Dios desea. Por eso es importante, y Pablo nos reta en cuanto a esto, que debemos estar renovando nuestro entendimiento. Qué triste, ¿no? 3 lecciones. Pregúntate esta mañana, ¿amas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas? ¿Eres esa persona humilde que reconoces tu posición y vas a Dios y le pides, por favor, Señor, ayúdame porque esto yo no lo puedo hacer? Ojalá que sí. No confíes en tus propias habilidades y evita a cualquier costa desviarte. Es por eso tan importante. Hermano, muchas veces cuando te enojas, cuando alguien te hizo algo malo, lo primero que haces es no volver a la iglesia. Y tú sabes bien que cuando eso sucede, ¿qué pasa? Tú estás creyendo que estás bien. No, te estás alejando. Son los primeros pasos. Por eso, hermano, si no estás, regresa a tu iglesia, regresa a la palabra de Dios. 3 lecciones. Ama a Dios, sé humilde y aléjate de llegar a ser, de ir por el camino equivocado o de, pudiéramos decir, hasta volver la espalda a nuestro Dios. Cuidado. Dios te ama demasiado y Él no quiere esto. Padre, muchas gracias. Gracias, oh Dios, porque tienes a un hombre como Salomón que escribes en las páginas de tu libro, de tu escritura, para enseñarnos. Si bien es cierto, no estamos orando esta mañana para ser como Salomón, pero sí, Señor, queremos aprender porque tú nos enseñas a que debemos amarte. Dios, tanta necesidad hay de nosotros, tus hijos, que te amemos con todo nuestro ser, como tú lo dices en tu palabra. Ayúdanos a ser personas humildes que reconozcamos que en donde estamos no podemos hacer ese trabajo con nuestras propias habilidades porque necesitamos de ti en todo momento. Y Señor, no queremos desviarnos. Por favor, ayúdanos. Que tu Espíritu Santo nos dé el convencimiento claro y que pongamos atención. Porque si hay esos primeros pasos que estoy empezando a dar para desviarme, que pueda rectificar. Gracias, Dios. Bendice a cada hermano, a cada hermana que está conectado esta mañana. Bendíceles grandemente. Y si hay personas que nos están escuchando, Dios, que aún no te conocen como Señor y Salvador, por favor, Dios, dales la convicción de su necesidad. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Dios me los bendiga, hermano. Nos vemos el próximo domingo. En la pantalla, como siempre, aparecen las indicaciones cómo usted puede seguir ofrendando. Y, hermanos, muchísimas gracias. Gracias por la fidelidad de que ustedes han continuado ofrendando a Dios, a pesar de que no nos estamos reuniendo en el edificio. Pero eso me muestra la madurez de ustedes y también habla mucho del hecho de que la iglesia no es este edificio, pero somos nosotros. Dios te bendiga grandemente y si tienes dudas o algo, solo sigue las instrucciones o puedes darnos una llamada. Dios te bendiga.